que sea para ti, mi Señor. Y de
y no hay otro como Él. Ya comenzó. Él es el principio y fin. Él es Jehová. La fuerza de tu corazón.
Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4. Y vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Libro de Santiago, capítulo 4. ¿Estamos? Y la palabra de Dios se lee con temor y temblor y dice así, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias y te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría y denuedo. Que la ventana de los cielos en esta noche se abra para que toda clase de milagros asombrosos y sobrenaturales sean hechos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Que podamos ser ministrados por tu palabra, Señor, alertados por tu palabra, enseñados por tu palabra, y que cada día podamos crecer en la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. A su nombre. Tomen asiento, pónganse cómodos. A veces hablar del término la amistad con el mundo la interpretamos como vivir haciendo cosas que al mundo le agradan. Y a veces no nos damos cuenta que de alguna forma muy sutil podemos ser succionados por costumbres del mundo o por querer agradar al mundo de alguna forma. Por eso quiero tocarles este tema. En realidad no tuve tiempo suficiente para investigar porque es mucho lo que hay que investigar, pero lo que pude sacar es bastante trascendente. Nosotros como creyentes sabemos que la Biblia dice en Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, y no te postrarás a ella. Todos sabemos que la idolatría ha sido el centro de destrucción por el que Dios ha destruido naciones, pueblos, ciudades enteras. Por esas razones fueron destruidos todos los pueblos paganos, y la tierra de los pueblos paganos le fue entregada a los hebreos por la idolatría, porque Dios nos hizo para que lo adoráramos a Él y no adoráramos a otras cosas. Sin embargo, nosotros sabemos y tenemos muchos pasajes bíblicos que los ilustran. Uno de ellos es Apocalipsis 18:2. La llama la Gran Babilonia, y la llama ha caído, dice la Gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, porque han arrastrado a las naciones de la tierra en pos de su fornicación. En Apocalipsis 18:3 dice, porque las naciones de la tierra han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido. A su nombre. Los creyentes sabemos que el término fornicación en el diccionario bíblico no solo significa un pecado de tipo sexual, sino también la idolatría, porque nosotros sabemos que Dios nos considera la esposa del Cordero, y cuando en vez de estar con la esposa del Cordero coqueteamos con el mundo, la amistad con el mundo se convierte en enemistad contra Dios, y eso trae grandes problemas y consecuencias. Así que, sabiendo todo esto y conociendo los principios bíblicos estatutarios que son muy sólidos, la gran ramera que sabemos es la Iglesia Católica, a lo largo de miles de años ha ido notando un desastre en la membresía de sus feligreses.
desde que la iglesia protestante cobró auge para extender un poderoso evangelio que no solamente ha rescatado miles de almas y millones de ellas, sino que ustedes son testigos, como dice 1 Corintios 1:28, que Dios ha escogido de lo vil y de lo menospreciado, ha rescatado pistoleros, asaltantes, asesinos, homicidas, violadores y gente que era considerada vil para el mundo, y los ha convertido en instrumentos de victoria y de bendición a su nombre, mostrando de esa manera su poder al mundo, algo que la Iglesia Católica nunca pudo mostrar, porque a pesar de toda su religiosidad, nunca hubo poder en ninguna de esas iglesias para transformar la vida de algún hombre similar a esto. De esa manera, cada año miles de millones de feligreses han comenzado a abandonar sus filas y a plegarse a la iglesia protestante en todas sus denominaciones y en todos sus sentidos. Por esa causa, y sabiendo que el Vaticano de sus planificaciones se dan de 50 a 100 años antes, han venido buscando líderes evangélicos que hayan tenido suficiente capacidad, inteligencia, hábiles en la oración, oradores, predicadores, hábiles en la enseñanza, que llenan estadios y coliseos, capaces de atraer la atención de muchos. Los han venido utilizando para poder unir católicos y protestantes. Eso se ha venido dando a lo largo de la historia. Tal vez la iglesia evangélica lo ha ignorado. Uno de ellos ha sido el predicador Billy Graham, un evangélico fundamentalista, predicador de millones de personas. Ha llenado estadios en todas partes del mundo, cristocéntrico y totalmente bíblico. En el año 19 de marzo del 65 fue invitado a predicar a los padres y a las monjas en las universidades de Carolina del Norte. El 29 de julio del 71 publicó su libro de teología y fue enseñado en las iglesias jesuitas. En abril del 62 fue condecorado por las órdenes franciscanas por su categoría de teólogo. Convocó católicos y evangélicos bajo un vínculo ecuménico y poco a poco fue predicando en las universidades y teniendo reuniones con el Papa. No solamente Billy Graham, sino Catherine Kuhlman también. Cuando una de las predicadoras internacionales llamada Anita Jean predicó contra la homosexualidad, recurrió a este líder mundial evangélico y muy conocido como Billy Graham para que le apoyara en sus cruzadas contra los homosexuales. No solamente mostró indiferencia, sino que le dijo que ese mensaje él no lo podía predicar. Anita Jean se basaba en 1 Corintios 6:9, donde el apóstol Pablo dice que ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos. Anita Jean fue atacada, fue desprestigiada y fue duramente maltratada en su ministerio. En octubre de 1979, el pastor Billy Graham dio una entrevista en la televisión nacional de los Estados Unidos diciendo que era necesario que tuviéramos un líder moralmente preparado, coincidiendo con la llegada del Papa. En su mensaje a la predicación en la iglesia, en el estadio de Boston, entregó 1.200 evangélicos a las iglesias católicas, a las filas de las iglesias católicas. En su campaña en México, colapsaron más de 100 iglesias a las cuales se les enseñó que debían volver a sus iglesias de donde comenzaron para ganar al mundo para Cristo. 12 años de trabajo evangélico realizado en México quedó arruinado en un solo día. No solamente podríamos hablar de este predicador, podríamos hablar de muchos otros. Uno de ellos es Benny Hinn, el cual recientemente fue nombrado por el Papa restaurador
de las obras de arte del Vaticano. Tal vez podamos verlo inocentemente, pero la intención del prelado siempre ha sido de atraer evangélicos que sean lo suficientemente importantes en el mundo cristiano para poder utilizarlos para vincular a la iglesia evangélica con la iglesia católica o carismática católica, haciéndola ver respetable y poniendo sobre ella como un manto de respetabilidad, de tal manera que la gente no se sienta separado de ella. Pero la Biblia es muy crítica con respecto a la gran ramera. La Biblia la llama la gran ramera que ha arrastrado a las naciones en pos de su fornicación, para la que está reservado un tremendo juicio de Dios a su nombre. Y no importa cuánto esta quiera seducir de alguna forma a los evangelistas y a los predicadores. Yo quiero decirles algo que el apóstol Lucas dijo. En el capítulo 6, 26, el apóstol Lucas dijo: ay de vosotros cuando los hombres hablen bien, porque así hacían vuestros padres de los falsos profetas. El mensaje de Billy Graham fue seleccionado por los católicos por ser un mensaje bastante indulgente. No atacaba al Vaticano y tampoco atacaba sus imágenes. De la misma forma, el predicador Benny Hinn fue invitado recientemente a Roma y él viajó con una televangelista llamada Paula White, lo cual generó un terrible problema y una terrible crítica de parte de los medios evangélicos. Para defenderse, él dijo que la invitación de Paula White era como colaboradora financiera de las obras de arte del Vaticano, pero públicamente aceptó que el Papa lo había nombrado restaurador de las obras de arte del Vaticano. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y por qué nosotros, siendo cristianos, de alguna forma podamos entablar algún tipo de comunicación con el prelado, tratando de asociarse a nosotros como si fuésemos una sola iglesia, sabiendo que lo que nos separa de ella es cosas tan serias como decir a Jesús por María, uno de los lemas católicos en el cual se sigue marcando que María es una mediadora corredentora juntamente con Jesucristo, algo que es totalmente antibíblico. A su nombre, dale palmas al Señor. El editor católico William Randall, uno de los más famosos editores católicos del mundo, dueño de una de las cadenas periodísticas más grandes y poderosas de la historia, por influencia del mismo Papa, convirtió al pastor Billy Graham en uno de los evangelistas más famosos del mundo. Sus campañas no solamente eran escuchadas por evangélicos, sino por un gran número de iglesias católicas, a lo cual lo fueron fomentando e invitando a las universidades. Fue condecorado 2 veces por el Papa. Fue dado títulos honoríficos del prelado, no solamente en la Universidad de Carolina del Norte, sino fue condecorado en 3 universidades. En el año 1972, Catherine Kuhlman también se reunió con el Papa, pues este también le hizo invitaciones a la predicadora. No solamente es él, es Benny Hinn y cualquier predicador que pueda llegar a tomar auge en esta tierra. Nosotros sabemos que no pueden haber alianzas con Baal ni con Astarot, ni pueden haber alianzas con Quemos o Moloch. Sabemos que el mismo rey Salomón fue seducido por mujeres para terminar construyéndole un templo a Moloch. Y sabemos que lo que nos separa de todo lo mundano es la idolatría. Nosotros sabemos que la Biblia tiene un tremendo juicio preparado para la gran ramera, y sabemos que no hay alianzas con ellas que puedan ser útiles de ninguna manera o de ninguna forma. El mensaje predicado en la campaña de México hizo que 100 iglesias mexicanas, 12 años de trabajo, se arrojaran a la basura, pues la predicación del predicador fue: vuelvan a sus iglesias de donde vinieron y ganen a las personas para Jesucristo. Algo que ellos sí hicieron, dándole fe al predicador. Volvieron a sus iglesias y nunca regresaron a sus cultos evangélicos. La campaña
campaña y la gira que se realizó en Boston entregaron 1.200 convertidos a las iglesias católicas. Y hoy día la iglesia católica sigue buscando predicadores a los cuales quiere invitar armoniosamente para participar, condecorarlos, homenajearlos o ponerlos en alto. Yo quiero decirles algo: el predicador Billy Graham podría ser cualquier otro, que puede haber sido seducido por la iglesia católica como lo han sido otros grandes predicadores, y estarán atentos a seducir a cualquier otro. Lo importante que la iglesia debe reconocer es algo: la idolatría siempre será abominación a Dios. No hay forma de tener alianzas con pueblos paganos o idólatras. Dios se lo dijo a los hebreos, que no se junten con los pueblos mundanos, porque estos influenciarían en su manera de pensar. Una de las cosas que podemos recordar cuando hablamos de la historia de Gedeón, ¿ustedes saben por qué Dios eligió a Gedeón? Dios eligió a Gedeón porque la tierra donde se practicaba la idolatría era la de su padre, llamado Joás. Eran las imágenes de la idolatría de esa nación que estaban en las tierras del padre de Gedeón, llamado Joás. Y Dios escogió a su hijo Gedeón para ir y destruir esas imágenes. Dios no pudo liberar a Israel hasta que las imágenes que estaban en la tierra de Joás, padre de Gedeón, fueron destruidas. Acera fue cortada como leña y puesta como leña para quemar las imágenes de Baal. Cuando estas imágenes fueron destruidas, entonces vino la liberación de Israel y los pueblos amalecitas fueron derrotados. A su nombre. Y a lo largo de toda la historia usted va a descubrir que la idolatría no solamente está involucrada con la fornicación a la que muchos creyentes han sido seducidos, sino que la idolatría también está relacionada directamente con el ocultismo y con la hechicería. Esta plaga que fue sembrada y enseñada por la gran ramera sigue siendo un problema para la iglesia cristiana. Y como todos nosotros somos conscientes que el poderoso evangelio salva almas perdidas, transforma vidas de gente que no tiene esperanza, que saca de lo vil y de lo menospreciado hombres que ya no valían nada para este mundo, la iglesia católica vive siempre pendiente de seducirnos. Cuando Billy Graham predicaba, la gente hablaba maravillas del predicador. Era considerado uno de los mejores evangelistas del mundo, y aún todavía muchos lo consideran así. Su mensaje era tan bueno que todos hablaban bien de él, y cuando Jesús predicaba nadie hablaba bien de él, más bien querían matarlo. Y con esto nos damos cuenta que muchos de nosotros, cuando salgamos a evangelizar, nuestro mensaje no va a ser agradable, y muchos nos van a mirar mal, y algunos amigos nos van a dejar, y otros compañeros de trabajo no querrán saber de nosotros, y muchos los van a mirar mal y aún hablarán mal de vosotros. Pero ese es el evangelio que siempre conocimos, y esa es la consecuencia de predicar la verdad de Cristo, porque a Satanás no le gusta que se predique la verdad de Jesús. Siempre tendremos enemigos en ese respecto, y siempre la gente se te levantará en tu trabajo, en tu negocio, en tus amistades, en tu círculo, en tu vida social, por predicar la verdad. Pero ¿sabes algo, hermano? No tienes por qué predicar un mensaje endulzado ni suavizado. Al homosexual llámalo por su nombre, al homicida y al fornicario también. Algunos se molestarán, pero muchos conocerán la verdad de Cristo, y a muchos causará arrepentimiento y remordimiento. A su nombre. Ese fue el mensaje de Jesús y de los apóstoles. Por esos mensajes fueron golpeados, heridos, crucificados, muertos, aserrados, encerrados y torturados. Pero ese mensaje salvó miles de millones de almas. A su nombre. Y lo sigue haciendo hasta hoy. Algunos querrán que predique suavecito, que no seas tan duro con la iglesia, que no le diga la verdad a la congregación. Por eso usted nunca escuchará en una iglesia como esa que le digan al borracho que se arrepienta, ni al fornicario que deje a su mujer, ni le dirán al adúltero que deje de adulterar.
Simplemente te hablarán de sus epístolas y de lo bueno que es Dios y de la salvación que Él te regala. Pero el verdadero mensaje del Señor no es sencillo. La predicación de Jesús muchas veces fue aún rechazada por los mismos discípulos. Algunos de ellos abandonaron el camino de la fe por la mitad, diciendo: duro mensaje es este, ¿quién lo podrá oír? Y tal vez a muchos no les guste lo que usted predique, pero no se cohíba por eso, ni nunca cambie el mensaje de Dios por un mensaje indulgente. Dígale a la gente lo que tiene que escuchar, dígale la verdad de Dios, iglesia, a su nombre. Y hable la palabra del Señor sin pelos en la lengua y sin temor alguno, diciéndole a la gente que el pecado es pecado y que no hay forma de cubrirlo. Y ponga sobre los grandes líderes religiosos un manto de respetabilidad, porque no lo tienen. Todo servidor de la gran ramera será siempre servidor de la gran ramera. Recientemente se entrevistó la cadena CNN, entrevistó al pastor Benny Hinn cuando se estaba realizando el entierro del Papa Juan Pablo II. Lo puede ver en internet si desea buscar. Ponga entrevista de la CNN a Benny Hinn en el funeral de Juan Pablo II. Él estuvo en el funeral. Cuando la cadena CNN, porque también algunos de la cadena CNN son evangélicos, le preguntaron: ¿esto no compite contra sus intereses, pastor?, le dijo una de las entrevistadoras. Él dijo: no, yo considero que el mejor día de mi vida fue el día que conocí a Juan Pablo II. Yo diría que el mejor día de mi vida fue el día que conocí a Jesucristo, a su nombre. Yo diría que el mejor día de mi vida fue el día que Cristo se acercó a mi vida, porque para mí cualquier líder religioso seguirá siempre un líder religioso, pero Jesús no era un líder religioso, Jesús era el Hijo de Dios, el que trajo salvación a mi vida y salvación a muchos de los que están sentados aquí hoy, a su nombre. Algunos querrán que usted suavice su mensaje, pero no lo haga. Algunos le dirán que usted puede ganar más almas con estrategias. Cuando estábamos en Grau con mi esposa, algunos hermanos